Hola, somos Ángela Peña y Carolina Mesa. y te damos la bienvenida a Latido de Mente, un espacio para conectar y alinear tu corazón y tu mente. Sabemos que muchas veces nuestro corazón anda desconectado de nuestra razón y viceversa. Y esta separación entre lo que nuestra cabeza dicta y nuestro corazón siente causa dolor, desubicación y frustración. Este espacio es para ti, ya sea que estés buscando herramientas para que tu mente y corazón anden de la mano o para que puedas guiar a otros a hacerlo, siempre empezando por ti. Te damos la bienvenida a Latido de Mente, donde cada episodio es una invitación a escucharte con honestidad y en completitud. Claro, Hola Angie, qué rico estar acá otra vez. qué alegría volvernos a encontrar exclusivamente para Latido de Mente. Sí, latido de mente. Y este latido de mente creo que es muy especial porque vamos a hablar de dos de los temas creo que favoritos en armonía. Vamos a explorar un poco cómo entender nuestras heridas emocionales. Es una vía para conectar con nuestro propósito de vida. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Entonces, hablemos un poquito de esto del propósito y las heridas emocionales. Una de las cosas que ha sido lindo descubrir en este camino de propósito justamente, y creo que fue como llegamos a las heridas emocionales, fue entender que una cara del propósito son los dones y la otra cara las heridas emocionales. Es como estas dos caras de una misma moneda que es el propósito. Y desde ahí es que queremos aproximarnos hoy, cómo estas dos cosas danzan juntas, los dones y las heridas emocionales. Porque tenemos las heridas emocionales tienen muy mala reputación. Claro, suena a dolor, es difícil, pero hay un lado luminoso de esas heridas que está asociada con los dones en el propósito de vida. Entonces, conversemos un poco sobre qué son las heridas, primero y después hablamos del propósito, Carito, que son. Me parece. A ver, empezando por las heridas. Las heridas son como esos dolores que tenemos de nuestra niñez o de nuestros antepasados, porque también hay heridas que cargamos un poco de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, incluso más generaciones allá, que son dolores que no se han sanado del todo, que quedan ahí como una herida en la piel que todavía no se termina de sanar y que con ciertos movimientos duele, ¿no? A veces los niños tienen como heridas en sus huesos y como que nunca se puso el yeso adecuado y todavía caminan un poquito y les duele, y eso pasa también con nuestras emociones. Las heridas emocionales se refieren como a esos momentos de dolor que hubo en la infancia que también marcaron y estructuraron nuestra personalidad, la manera en que abordamos la vida, la manera en que creamos como un aparataje de defensas, de estrategias para podernos proteger de situaciones similares para que no nos doliera de nuevo. Hay diferentes tipos de heridas. En armonía hablamos de 8 tipos de heridas, entonces podemos haber sentido abandono, haber sentido rechazo, haber sentido traición, haber sentido insuficiencia, hay diferentes tipos de heridas. Pero lo que sabemos es que todas las personas tenemos heridas, como que no podemos pasar por la vida sin que en la niñez algo nos hubiera dolido profundamente. Esas son como las heridas. ¿Tú cómo ves esa relación, un poco como dices, de esa otra cara de la moneda, es el propósito? ¿Por qué es que lo unes tanto ahí? Porque ahí hay una cosa clave y es sobre todo el aspecto de dones del propósito. Entonces, otra vez, propósito es ese gran para qué estamos acá en este mundo. Nos conecta con la presencia sagrada que somos y nos ayuda a entender ese para qué y ese por qué estamos en el mundo, cuál es nuestro rol aquí en esta tierra. Y eso tiene como varios aspectos. Entonces hay un aspecto del propósito que es la esencia, hay otro que es la misión y hay uno que lo llamamos dones o proceso transformador. Y los dones se refiere a eso que hacemos, tiene mucho que ver con el hacer de manera continuada que genera alguna transformación. Y lo hacemos dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Y ahí empieza el link.
para empezar a hilar aquí con estas dos cosas, y es las heridas. Muchas veces lo que nos pasó, los dolores que nos pasaron, nos llevan a compensar, a tener unas estrategias, unas que son como de protección y ¿cómo le diríamos?, de contracción, y otras que son más como de cómo nos paramos en el mundo y cómo nos expandemos o edificamos alrededor de esas heridas. Es una forma de compensar también. Y resulta que esa manera que desarrollamos de compensación tiene que ver como con el gimnasio, con el entrenamiento para desarrollar nuestros dones. Entonces, cuando hemos tenido cierto tipo de dolores, pongamos ejemplos generales y ahorita vamos a ver ejemplos más específicos. Cuando hemos tenido dolores como el abandono, por ejemplo, o el rechazo, hablar del rechazo, probablemente una manera de compensar, hablar dos maneras de compensar. Una manera de compensar sea retraerme un poco y como asegurarme muy bien antes de entrar a un contexto, porque no quiero ser rechazada. No quiero ser rechazada. Pero también puede haber otra manera de compensar, y es que como me duele el rechazo y sé lo que eso duele, empiezo a acoger a otros y darle la bienvenida a quien sea, porque no quiero que otros sufran este dolor. Y ese acoger y ese crear, abarcar, generar comunidad o lo que sea, es una manera edificante de compensar ese dolor, que lo hago para mí y lo hago para otros. Y eso se puede convertir en un don, o en un talento, o es un don que está ahí, que puede emerger también y desarrollarse mejor para la vida. Y resulta entonces que de pronto esto que yo hago en términos de este rechazo que me dolió, pero que soy tan buena acogiendo a diferentes personas, diferentes perspectivas, hace que sea muy buena liderando, por ejemplo, equipos diversos. Y eso es una forma de entender cómo las heridas son la otra cara de los dones. De acuerdo. Te escucho y pienso en algo que como que nunca lo había visto así, pero ahora que te oía como que venía a mi mente, como que casi que es adaptativo. O sea, otra manera, digamos, de entender estos mecanismos. Algunos los hablan como mecanismos de defensa, otros mecanismos de compensación, otros los llaman mecanismos de adaptación. Y pensaba como en estos hombres mico que desarrollaron como esa capacidad de pasarse entre los árboles. Y a veces pasa eso con esos mecanismos, como que son mecanismos que nos hacen hábiles en un contexto que requiere cierta habilidad de nosotros para poder sobrevivir ahí en ese contexto, ¿no? Entonces es como la persona que está en una familia, donde esa familia, donde hay abandono en esa familia y le toca crecer más rápido. Le tocó empezar a hacer la comida desde los 7 años, le tocó empezar a vivir solo, a vestirse más rápido, a ser más independiente, y de pronto es una persona que es muy líder. Y eso se vuelve expansivo porque puede acoger a otros, puede tomar, digamos, una posición de mando casi frente a otros, pero fue porque le tocó adaptarse a un contexto digamos, que la vida le puso, ¿no? También es como esa cara de cómo puede haber un momento de dolor, pero que también ese momento de dolor te obligó a generar o sacar ciertas cosas de ti para adaptarse a este contexto, y eso se vuelve también un talento para tu vida y un don para tu vida, ¿no? Ahora, hay como unas sutilezas en eso, porque escuchándote, y acá hablemos un poco del ego, y el ego como la identidad de este sentido del yo, no como popularmente se entiende como que es malo y el ego es ambicioso, sí, como estas ideas que tenemos del ego, sino como esta identidad, esto que somos y cómo nos presentamos al mundo. Y muchas veces estas formas y estos mecanismos que tenemos adaptativos y demás pueden convertirse, acá hay como unas sutilezas, como pueden convertirse en máscaras, en unas formas además muy rígidas de enfrentar la vida. Pero cuando están
Cuando logramos sobrepasar eso, como esa rigidez y que sea solo un mecanismo de adaptación, yo creo que tiene mucho que ver con la rigidez, em, y tiene algo que ver con algo más profundo que está en nuestro ser. O sea, hay una conexión con algo más profundo de nuestro ser, que es cuando realmente se convierte en esto que llamamos dones, Mm. porque está desprevisto de esta función que puede ser adaptativa, pero también resulta a veces defensiva. Entonces, como volviendo a los ejemplos que hemos puesto para que sea más claro. Si esta persona la rechaza, que acoge a todo el mundo y se convierte ahí en un muy buen líder de equipos diversos, también ahí puede desarrollar una cosa como complaciente, ¿sí? Para que los demás se queden y no lo dejen. Y ahí ya no está en la luz. Ahí ya está muy en esta forma reactiva de estar presente en el mundo, no de una forma creativa de estar en el mundo. Que ahí también viene a mí como una sensación también de que la línea un poquito de esa sutileza, como la nombras, está también en cuando esa capacidad que has desarrollado te sirve y te es cómoda y te genera, digamos, nuevos vínculos, nuevas posibilidades de acción, nuevo amor, nuevos vínculos de amor, o cuando empieza a pesar, ¿sí? Entonces, estaba pensando un poco cuando hablábamos algo que a veces es común, que no siempre ocurre, pensamos que siempre ocurre, pero no siempre ocurre, pero es, por ejemplo, frente a una herida de insuficiencia, como que tendemos o tiende a compensarse de pronto con ser personas muy organizadas o muy controladoras o perfeccionistas, exacto. Y eso puede tener una luz, o sea, puede convertirse en un don si eso es lo que pasa. Y bien a mí una frase que oí alguna vez que me pareció, me encantó, que alguien que dice, o sea, es como un dicho en alguna cultura que dicen, el orden es lo que trae la luz, porque el orden puede ser una gran cualidad. O sea, la persona que logra ordenar, la persona que logra ordenar las ideas, que logra ordenar un espacio, que logra ordenar una agenda, puede ser algo muy útil. Todos lo queremos, ¿no? Pero eso se puede volver desesperante para la misma persona, se puede volver agobiante para los otros. Y cuando ya se vuelve algo que agobia, algo que contrae, pues ya ahí no estamos en el terreno de la luz. Entonces creo que ahí está también como esa sutileza, ¿no? Como cuando esa herida te ha llevado, o ese dolor te llevó a generar algún mecanismo, a desarrollar cierta habilidad que te permite conectar con otros, que te permite sanar también a ti, que te hace bien, que te hace sentir mejor. Y cuando eso ya trascendió ese límite, y entonces ahí ya es cuando de pronto empiezas más bien devolverte, sanar la herida y entender que no es necesario llevarlo a ese extremo de pronto, o que no en todas las situaciones eso es necesario. Creo que sí es bien sutil, pero es bien importante. Sí, porque eso nos permite entender como varias cosas alrededor de lo que necesitamos trabajar en nuestras heridas y también lo que es pertinente para el propósito. Y en términos de lo que necesitamos trabajar para nuestras heridas, cuando empieza a pasar lo que estás diciendo, es cuando suena la campanita. Y es decir, esto ya no está siendo tan útil. Esto además me está trayendo problemas, incluso ni siquiera afuera, a veces es con uno mismo. Ahí ya empieza uno a decir, bueno, acá hay algo para trabajar. Y en términos de propósito, digamos que cuando decimos que las heridas son como ese entrenamiento, yo siempre lo miro con ese entrenamiento con algo que está sustentando, que es como esa presencia sagrada del ser, que es eso que a ti te caracteriza. Y estaba pensando en los niños chiquitos, cuando para las personas que tienen hijos, hijas o que han convivido con niños, niñas de manera cercana, pues se pueden dar cuenta que es que hay algo que ese ser trae, que es como único, que a veces uno se pregunta, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿cómo es que esta persona es así? ¿Cómo es que esta personita es así? ¿Mm?
Y muchas veces son cosas como muy, muy propias de cada uno que se notan muy temprano. Estoy pensando como en dos ejemplos. Uno en mi hijo, pues como es el ejemplo más claro que tengo, que desde chiquito yo me acuerdo que yo hice una cosa que se llama armonización intrauterina, que era cuando estábamos embarazados y después nos encontramos las mamás que tuvimos hijos entre octubre y noviembre. Simón era el único hombre, de resto todos eran niñas. Y llegamos allá con nuestros bebés de 4 meses, porque la idea era que pasáramos como el primer trimestre, que es durísimo, con 4 meses. Y cuando llegamos con nuestros hijos chiquititos de 4 o 5 meses, o sea, no tenían más que eso, tú ya podías ver cosas en esos niños y en esas niñas, en este niño y en esas niñas. Y yo me acuerdo que nuestra maestra, pues la que guió todo esto, nunca olvidaré cuando era su maestra, no, parece un embajador zen, siempre con todo sereno. Y él, a pesar de que tiene sus ansiedades por las heridas, él es sereno. O sea, y transmite esa serenidad y esa paz. Y yo me acuerdo otra niña que yo hemos seguido como la pista con esta otra niña, como, uff, no, esta niña, qué fuerza la que trae. Yo la veo hoy día, ya también grande, como se dice, pues la tiene toda, como un ímpetu, es como una palabra. Y eso está ahí. Y esta serenidad le ha ayudado a él en sus momentos complejos, pero sigue siendo algo que está como que da, como que trae serenidad, como que trae paz cuando sus heridas cuando sus heridas no se atraviesan en lo profundo. Y sé que por esta otra chica también pasa más o menos lo mismo. Entonces, como juntando todas estas cosas que hemos dicho, hay algo que traemos que se conecta también con esas heridas y que las podemos desarrollar a pesar de el contexto que nos ha tocado o gracias al contexto que nos ha tocado, ¿no? Y cada uno trae lo suyo. Y, y yo no sé, o sea, yo pienso en mi mamá como me decía a mí cuando yo era chiquita. Me decía, tenía una imaginación, era capaz de crear unos mundos y unas cosas y quedarse concentrada e imaginar cosas distintas. Y yo creo que yo soy como así, ¿sí? Eso viene desde ahí. Y eso articulado con las heridas y con los dolores que he tenido, me ha ayudado, es como una combinación que hace que esos sean mis dones, que esos sean mis talentos. Entonces, eso es como un poco la forma como que danzamos con estas cosas. Ahora, a veces los talentos y estos dones se opacan un poco por las heridas, pero esta es otra belleza. Y es que son nuestros dones los que también nos ayudan a sanar nuestras heridas. Son nuestra propia medicina. Son lo que necesitamos. De acuerdo. De acuerdo, porque es en últimas como conectar con eso que realmente somos y que realmente sabemos que nos sirve para estar bien, ¿no? O sea, por ejemplo, hablas de esa serenidad de Simón. Y pienso, en mi esencia está muy eso, como muy la serenidad. Justamente hace poco estaba hablando con un amigo de toda la vida. Me decía, es que usted siempre es como de una serenidad. Y yo me reía porque sí, está ahí. Y la gente muchas veces lo ve en mí, a pesar de que yo no me esté sintiendo serena, o sea, a pesar de que yo esté en una explosión volcánica interna. Pero claro, conectar con eso, con esas capacidades, con esos dones, es lo que le permite a uno volver a su centro, literalmente, como volver a eso más esencial en uno. Y eso que te permite también tomar distancia un poco del dolor, que es en ese sentido como la medicina también para tu herida. ¿Y tú crees, Carolita, que traes tu serenidad? ¿Crees que esa serenidad que tú tienes
se desarrolló gracias a tu contexto o a pesar de tu contexto? ¿Crees que hay algo relacionado con eso, con lo que te tocó vivir, con los dolores que tuviste en la infancia o no? Yo creo que, a ver, yo creo que, digamos, desde mi carácter, pues, de entrada, ¿no? Innato casi al llegar a este mundo, ya era una persona muy tranquila, Ujú, ¿sí? O sea, digamos que desde... Y como que siempre los relatos han sido de que yo era muy tranquila. Ahora, yo había momentos en que me ponía muy bravo. Y esto todavía me pasa. Y eso es algo que viene de atrás. Mi papá es igual. Como que eso viene de familia. O ujú, sea, ahí hay un dolor ancestral. Y ahí también yo creo que meto una muy pequeña compensación ancestral. De, como de momentos de mucha rabia de explotar. Em, pero yo creo que como esa serenidad o ecuanimidad, que también es una palabra que ha salido varias veces, pero varias veces además me acuerdo muy chiquita en el colegio, una amiga, yo ni siquiera sabía qué quería decir ecuanimidad, me parecía una palabra rarísima. Y me acuerdo una amiga que me como escribirme eso como en una notica, en una esquela de esas que uno se escribía chiquito, diciendo, eres una persona muy ecuánime. Y hace poco otra persona me lo dijo, y fue como que es tan rara, esa palabra se repite. Mm, y creo que eso se fue, como que sí se fue fortaleciendo en contextos de pronto como de conflicto, ujú, como un poco por adversidad al conflicto, ujú. queriendo huir del conflicto o no queriendo como tener, estar en conflicto, como tratando también de ser mediadora Ok. y de escuchar y poder traer como algo de ecuanimidad a la situación, ¿no? Y que eso terminé haciéndolo en muchos, o lo he hecho muchas veces en mi vida en muchos contextos muy distintos. Pero digamos, pienso en eso como también, como el contexto fue dándome también eso. Creo que situaciones como de discusión en la familia, como de poder decir un momento traigamos a cargo de, sí, de ecuanimidad, ¿no? De serenidad. Em, También yo creo que eso va unido a algo que hoy en día, o sea, que hoy en día es muy útil para mí, es muy importante para mí, es como poder escuchar, Ujú. o poder parar un poco de escucharle de lo que está diciendo, de sentir, como empatizar también con el otro. Yo creo que esa serenidad también está acompañada de eso y ha sido como, digamos, como base también para esos otros dones o talentos que terminé de pronto desarrollando posteriormente y que han sido muy importantes en mi vida en general Mm, y que creo que hacen parte también como de mi propósito, ¿no? Como de... claro. Es mm, como que esa esencia tuya, que es como otro componente del propósito, te ayuda a desarrollar también esos sí, otros dones que se han puesto a prueba en unos contextos determinados en la vida, en tu vida, exacto. y que lo Ahora, ayudan como a fortalecer. ahora hablando de esto contigo, pienso en mi voz, que mi voz ha aparecido muchas veces. Sí. Y la gente me dice, ¿cómo es que tu voz trae calma? Pues la voz, o sea, la voz no es algo que uno desarrolla, eso sí que viene pues atado a sus cuerdas bucales, o sea, eso es algo que viene con uno. Entonces también como que pienso ahorita, no sé, no le he echado mucha cabeza a esto, pero lo pienso como, yo creo que eso también hace parte, ¿sabes? O Claro. sea, la voz, como el tipo de voz que uno tiene, también le hace generar ciertos talentos y ciertas dones, o sea, hace parte como de tu don, es como la persona que tiene muchos músculos, es muy musculosa y puede correr, pues de pronto hace parte de su, como de su fisionomía, pero esa misma fisionomía genera ciertos dones y ciertos talentos también. Claro, y uno al final termina, o sea, uno va privilegiando aquello para lo que es bueno, aquello para lo que se le Exacto, da. O sea, exacto. pensarlo, sí, como, Sí. Sí, de manera consciente e inconsciente. sí, O sea, como no es que conscientemente yo haya querido como que mi voz sea eso, pero si es eso y genera eso, pues entonces hay una retroalimentación también del medio externo que te ayuda a fortalecer eso, ¿no? Y a usarlo y a querer presentarlo al mundo y digamos que tenga como mm, una utilidad para el mundo. Mm, y en ese sentido es como, como volviendo a las heridas, cuando, cuando te escucho.
Y pensando como aquí en otros ejemplos, las heridas al final también nos ayudan a fortalecer, o sea, nuestros contextos de dolor más bien, los contextos de dolor también nos ayudan a fortalecer esos dones de una u otra manera, o a descubrir nuevas cosas y nuevos dones, porque no es algo que ahorita estamos poniendo el ejemplo de chiquitas, pero puede ser que más adelante uno también va descubriendo cosas de uno mismo y usualmente las que uno descubre ya más grande tienen que ver con enfrentarse a situaciones también más complejas Claro, sí. y sacar recursos de uno mismo así. Y eso hace que sea como muy, si bien hablamos del propósito como algo como más a largo plazo y de visión y demás, finalmente se va nutriendo todo el tiempo de las experiencias. Todo el tiempo lo vamos nutriendo de esas experiencias y de esas experiencias que también han hecho eh, que seamos quienes somos hoy día, ¿no? De acuerdo. Aunque creo que eso también es importante en esto de la danza entre las heridas y el propósito, o las heridas y los dones, como estas dos caras de una misma moneda del propósito. De acuerdo. Cuando pienso en eso, estaba pensando también en este mito del sanador herido, para no entrar mucho ahí, pero creo que una de las cosas para quienes quieran investigar sobre eso, investigar sobre Quirón, pero a mí lo que me gusta del mito es que este sanador es un centauro herido, semidios, por tanto no se puede morir, pero el dolor es siempre permanente por el tipo de veneno que le entrega. Al final siempre está buscando la sanación de su dolor. Y en esa búsqueda empieza a expandir mucho conocimiento y mucha sabiduría y termina siendo él el que sana a los demás. Y yo creo que eso es parte también del camino del propósito, sin que todos tengamos que ser sanadores. Es como la figura de lo que nos pasa cuando queremos sanar un dolor y empezamos a buscar recursos de diferentes tipos o a compensar, como lo decías, o a tener un mecanismo de adaptación. Y eso termina siendo también nuestra medicina. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que eso, pues, ese mito, y ojalá lo busquen y lo exploren porque es precioso. Pues también claramente nos pega mucho a nosotras, ¿no? O sea, en términos de que eso es lo que hemos convertido en nuestra profesión, nuestro quehacer diario. Y yo lo siento todo el tiempo, cuando, pues no sé si todo el tiempo, pero muchas veces con pacientes, clientes que llegan, equipos incluso que con los que trabajamos, que uno se ve reflejado, ¿no? Uno ve ese espejo y uno dice, bueno, ¿cómo ese dolor que ellos tienen es el dolor que yo he trabajado, o incluso que estoy trabajando en este momento? Y cómo esas herramientas que me han servido a mí son las que yo pongo a disposición del otro y siempre son más pertinentes cuando uno las ha trabajado en uno y cuando uno las ha visto en uno, porque ahí se vuelven, pues, medicina que como que ya ha sido probada en alguien que es justamente en uno. Bueno, mi querida, para ir haciendo como un cierre de este episodio de La Piedra Media, creo que es fascinante entender cómo esa relación entre estos dos conceptos tan poderosos y tan importantes, ¿no? Como nuestro propósito de vida, pues está unido también a nuestro camino de dolores y de sanación y de las heridas emocionales. Y esperamos que muchas personas se animen a explorar ambos caminos, sus propósitos de vida, que se animen a entender, a comprender y a sanar heridas emocionales, sabiendo que los dos caminos casi que van a llevar a lo mismo, que en últimas es el desarrollo personal y el crecimiento interior. Todos los caminos conducen a Roma. Tal cual. Tal cual. Y esos dos caminos ahí se van juntando. Y es eso, al crecimiento y a la evolución. Tal cual. Qué rico estar acá. Gracias, Ancha, por esta Gracias a ti. conversación. Nos vemos pronto.